muchachos, bienvenidos a su clase de este curso con mi PEMS, es nuestra clase número 12. Sí, ya nada más es esta y obviamente pues todo lo que abarca la práctica de lo que es trigonometría, ¿vale? Entonces, felicidades por llegar hasta aquí, es nuestro último nivel. ¡Chin! Ya hasta me siento Super Mario Bros, ¿no? Y bueno, de hecho no sería como Super Mario Bros, sería como una especie de Tetris, ajá, porque pues vamos a estar, bueno, nuestras últimas dos clases o nuestros últimos niveles, bueno, más bien nuestros últimos dos temas de clase pues fueron geometría y trigonometría. Entonces pues nada, ¿no? Hay que checar toda esta parte de lo que es trigonometría. Y te decía que es como un Tetris porque pues estuvimos viendo lo que fueron las figuras geométricas, ¿vale? Entonces, en esta clase número 12 vamos a aprender todo lo que viene, o al menos no aprender, sino a recordar a grandes rasgos lo que se estudia en trigonometría y qué son los posibles escenarios que van a venir en, bueno, eso lo vemos la siguiente clase, para que pues tú tengas conocimiento. Ajá, o al menos puedas recordar lo que tú ya tienes conocimiento, ¿vale? Bueno, vamos a empezar nuestra clase número 12. Y bueno, ese va a ser nuestro objetivo, identificar los conceptos básicos de trigonometría. Ajá, obviamente, y pues practicar. Bueno, no vamos a hacer como tal en esta clase ejercicios ni analizar problemas, pero sí en la siguiente que prácticamente sería como que la segunda parte y ya, última clase en línea, sí. Entonces vamos a analizar primero lo que es trigonometría, ¿no? Y la parte, bueno, trigonometría es la parte de las matemáticas que se va a encargar de estudiar todas las cuestiones de los triángulos. Y los triángulos, muchachos, tienen mucha similitud, o bueno, tienen tanta importancia como lo es el círculo en la cuestión, o bueno, la circunferencia, sí, círculo y circunferencia en la cuestión de geometría, ¿vale? Y bueno, por eso es el prefijo de tri, porque viene de tres, ajá, y pues metros, ¿no? Bueno, la verdad es que no sé, no recuerdo muy bien cómo sería la estructura perfecta, pero pues sí, trigonometría hace alusión como que la medición de triángulos en este caso, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a clasificar los triángulos porque tienen una clasificación y muchos pensarán que nada más es así como que los tres tipos de ángulos, ¿no? Digo, de triángulos, que son triángulo equilátero, isósceles y escaleno. Y bueno, o sea, sí los vamos a clasificar así, pero como dice ahí, ¿no? Es según la longitud de sus lados. Entonces, un triángulo equilátero, pues es el triángulo que tiene sus tres lados iguales. Un isósceles es el que tiene dos iguales y uno diferente. Y el escaleno es que ninguno es, son iguales, ¿no? O sea, y que parece como una escuadrita, de hecho. Pero pues también tenemos la clasificación de los triángulos por medio de sus ángulos. Ajá, que bueno, tenemos el acutángulo que tiene pues sus tres ángulos agudos, por eso se llama acutángulo, porque es agudo. Obtusángulo, pues obviamente porque tiene sus lados, o más bien todos sus ángulos son obtusos. Y el triángulo rectángulo, que es el más importante para lo que fue todo el teorema de Pitágoras, porque obviamente tiene un ángulo recto, a la de fuerzas, a la de sí o sí. Ajá, entonces para que nosotros tengamos ahí en cuenta todo esta parte, ¿no? Y bueno, existe una parte que se llama congruencia de los triángulos. Ajá, que prácticamente la congruencia pues tiene que ver cuando son similares, ¿no? Pero antes de hablar de la congruencia de los ángulos, déjame decirte que debe de existir ciertos teoremas que deben de respetar los triángulos. Por eso nos vamos a regresar y ahorita te voy a explicar qué es eso de la congruencia y por qué es necesario pues saber los teoremas, ¿no? Entonces, bueno, existen los teoremas que realmente son seis, bueno, seis básicos, aunque yo estoy segurísima que en la universidad yo vi más, pero bueno, ahorita no estamos en nivel universidad, ¿no? Y bueno, el teorema número 1 dice que la suma de los ángulos interiores del triángulo debe de ser igual a 180, o sea, lo que está adentro. Ajá. En el teorema 2, un ángulo exterior
de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores y no al adyacente. ¿Cómo es esto? Que digamos que yo tengo dos ángulos, ¿no? Que están afuera. O sea, afuera me refiero a que están construidos, bueno, no sé si te lo mencioné alguna vez, que para trazar, creo que sí, lo mencionamos cuando estuvimos haciendo las gráficas de las funciones, que dejamos como una especie de colita en nuestros ejes, ¿no? Pues a la hora de construir los triángulos, pues también es necesario, o es recomendable, mejor dicho, dejar como una especie de colita en cada uno de los triángulos, ajá, o bueno, en cada uno de los vértices en este caso. Entonces, por fuera, ajá, serían los ángulos exteriores. Entonces, un ángulo de los que está afuera, prácticamente los que hace la colita, ajá, perdón, ya, es que me estaba brincando el otro teorema. O sea, uno de esos ángulos que quedan por fuera, o sea, no los que están aquí adentro, sino los que se forman afuera, por ejemplo, la colita. Es como la colita del metro, ¿no? Que siempre llegas a la terminal del metro, pero pues obviamente hay algunos que tienen pues la colita para que pues el metro pueda regresar y agarrar la siguiente línea, bueno, o la siguiente vía para que pues haga el recorrido contrario, ¿no? Entonces a eso me refiero con la colita. Entonces uno de esos ángulos que están en la forma del exterior es de ese triángulo es igual a la suma de dos interiores, ajá. Entonces si tengo dos adentro va a ser igual a uno exterior, ¿va? Tanto para nada más esa suma. Y obviamente el siguiente teorema, el teorema 3, es que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360. Ajá, o sea, los que están afuera. ¿Cómo diría Shrek? Digo, burro. Y el teorema 4 nos dice que la suma de los lados, cualquiera de los triángulos, es mayor que el otro lado y la diferencia menor que el tercer lado. Ajá, o sea, si tengo yo dos lados, los voy a sumar, ajá, y el mayor, esa suma va a ser mayor que el otro lado, ¿no? O sea, es como si construyéramos una especie de triángulo isósceles. Y bueno, el teorema 5 dice si dos lados del triángulo son distintos, al mayor lado se opone a un ángulo mayor. Y el teorema 6 dice que para dos ángulos distintos de un triángulo, el mayor ángulo se opone a un lado mayor. Bueno, esto es importante saberlo, muchachos, porque nos pueden preguntar, incluso hasta nos pueden poner así como que un ejercicio que nos digan, a ver, tengo una X, ¿no? En un ángulo interior. Y de un lado o en cada vértice tengo, por ejemplo, un ángulo de 28 grados y en el otro de 47 grados. Y nos dicen, a ver, encuentra cuánto vale X. Entonces, como están adentro, por eso estos se llaman interiores, porque están adentro. Si fueran exteriores, solo quedan aquí afuera. Entonces, eso me tiene que dar 180, afuera 360. Entonces, ¿cómo yo resolvería eso, no? Si te das cuenta en esta imagen, todos los ángulos son de 90 grados. Ajá. Entonces, bueno, son menores aquí, ¿no? Pero si supongamos que son de 90, entonces, bueno, para empezar no podríamos tenerlo porque nos daría un cuadrado, ¿no? Pero supongamos, ¿no? Que aquí tiene uno de 90, acá tiene uno de 80 y otro, ¿no? Entonces, el otro que faltaría, ¿cuánto tendría que valer? En este caso, si tengo uno de 90, uno de 80 y me deben de dar 180 grados, pues el otro tiene que valer 10. En el ejemplo que ahorita te mencioné, que deberíamos, o sea, que supusiéramos que en uno tuviéramos 28 grados y en el otro 47, pues obviamente nos da, o sea, ahí tendríamos que hacer un despeje y tendríamos que restar 180 menos 28 menos 47. O en su defecto, como yo lo hago, primero sumo los ángulos que tengo y nada más hago la diferencia lo sumo y hago esa diferencia, ¿no? O sea, es prácticamente casi lo mismo, pero no estoy restando 180 menos 28 menos 47, o sea, los sumo esos dos y ya juntos los resto. En este caso, si tengo ese de 28 y de 47, ¿y cuánto vale X? Pues X valdría 105 grados. Si fuese al revés, ajá, si fuese del lado contrario, entonces tendría yo que sumar cada uno de los ángulos que se hacen en la forma exterior y ya definirlo, ¿no? Pero en este caso la forma exterior tienen que dar 360.
Ahora, esto de la congruencia de los triángulos tiene que ver mucho con los ángulos, ajá. Hay 3 criterios de congruencia y al ser congruentes es como, bueno, es decir que tienen el mismo tamaño, los mismos ángulos y todo. Pueden tener diferente dirección o en este caso como que diferente acomodo, ¿no? Pero deben de tener ángulos y apariencia igual, ajá, o sea, misma mediciones. Entonces hay 3 criterios de congruencia, que por ejemplo el primero dice 3 lados correspondientes son proporcionales, es decir, A es igual a A1, como lo vemos ahí, B es igual a B1 y C es igual a C1, ¿no? Entonces tienen misma proporción, mismos ángulos. Bueno, con el de los ángulos pues ya me pasaría a la siguiente congruencia, que dice si 2 ángulos y el lado común entre ellos es igual a los correspondientes. Ajá, o sea, pueden tener, bueno, más bien, tienen que tener los mismos ángulos, aunque el sentido, por ejemplo, ahí lo vemos, ¿no? O la figura puede estar rotada, pero tienen que tener los mismos ángulos. Ajá. Si tú tratas de mover esto, así vamos a hacer mucho uso de nuestra habilidad matemática, bueno, habilidad espacial matemática, y vas a ver que si volteas tú ese, te va a quedar el mismo triángulo que aquí tenemos. Ajá. Y bueno, también la última congruencia dice que si 2 lados de un triángulo y el ángulo comprendido a esos lados son iguales a sus correspondientes. Aquí es un poquito tomar en cuenta, no sé si han podido visitar, si han tenido la oportunidad de visitar el museo, que no recuerdo dónde se encuentra, creo que es en la Roma o la Condesa, no recuerdo bien, que es el Museo de la Ilusión Óptica o algo así. Pero bueno, aunque no hayan podido visitarlo, hay una imagen, o siempre nos ponen este ejemplo, donde tenemos una imagen chiquita y supone que una imagen grandota, pero que al acercar la chiquita a la distancia que tiene la grandota, pues quedan igual, ¿no? Entonces es más o menos así, lo que nos quiere dar esta congruencia, ¿vale? Y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta dentro de los triángulos es la semejanza. Van a poder tener los mismos ángulos, pero diferente tamaño. Ajá, entonces una descongruencia va a tener todo igual, todo, mientras que la semejanza puede tener los mismos ángulos, pero no el mismo tamaño. Por eso aquí, como vemos en esta imagen, un triángulo es mucho más pequeño que el otro, tiene la misma forma, sí, pero no tiene las mismas dimensiones de los lados. Entonces, si te llegan a preguntar en el Comipems, ¿cuál es la semejanza de los triángulos? Pues que pueden tener los mismos ángulos, pero no la misma proporción. Ajá. Entonces espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Y bueno, dentro de todo esto, muchachos, de la semejanza de los triángulos y todo esto, otro de las partes que estudia trigonometría, pues es el llamado y poderosísimo teorema de Pitágoras. Ajá. Vamos a empezar a hablar de este señor. Pitágoras, junto con muchos de los griegos que existieron pues sí, ¿no? En la antigua Grecia. Bueno, en ese tiempo pues era un apogeo porque pues la pedagogía no se conocía como tal, o sea, no como tal en ese concepto, pero sí se practicaba, ajá, porque pues hacían uso de la retórica y de la oratoria y todo eso, ¿no? Entonces llegó un momento en que ya todo ese apogeo estaba en todo su boom en aquella época. Y uno de los principales que estuvo pues haciendo estos análisis de geometría, bueno, de hecho fueron 2. Fue Arquímedes y fue Pitágoras. Me parece que el experimento de Arquímedes tenía que ver sobre el volumen. Sí fue el de Arquímedes, sí creo que sí. Y bueno, nos decía este griego que, bueno, lo mandaron ahí a ver el volumen de una corona. Y pues no sabía, ¿no? Hasta que en una de esas pues dice, ay, abuelo, me dio feíto y me voy a ir al baño, ¿no? Pero se llevó no sé por qué se llevó la corona igual, ¿no? Sus cosas raras de los griegos. El chiste es que se lleva la corona y ellos se bañaban increíblemente, y eso ya era un privilegio, se bañaban como en una especie de tina. Y veía que cuando él sumergía la corona, el volumen pues del agua pues pasaba ahí, era distinto, ¿no? A cuando no estaba la corona.
Y pues ya, a él le debemos pues ese principio de cómo calcular ciertos volúmenes, que bueno, obviamente ahí nos importa más en geometría. Sin embargo, Pitágoras dijo, no, pues yo no me voy a quedar atrás, quítate que ahí te voy. Entonces a Pitágoras dijo, yo no voy a estar ahí metiéndome a la tina, o sea, no. De hecho, o sea, no, o sea, ¿cómo, no? Y pues para empezar Pitágoras dijo, no, yo voy a buscar otro método, ¿no? Y dentro, como Pitágoras le pagaban prácticamente por pensar y todo eso, porque tenían ciertos privilegios y pues, bueno, en ciertas zonas, bueno, para no hacerte el cuento tan largo, a Pitágoras se le ocurrió un sistema como de una pecera. ¿Para qué? No sabemos. No se sabe ciencia cierta, pero él lo que trataba era construir una especie como que de cajita, ¿no? Y también pues ver lo que era el volumen. Pero él no logró visualizar un volumen, sino que un área. Entonces, cuando llega esta parte del teorema de Pitágoras, que o sea, cuando hace su parte, no visualiza como tal un triángulo, pero sí se basa por un eje de 90 grados, ¿no? O sea, que sería pues nuestro triángulo rectángulo. Entonces, por eso el triángulo rectángulo también se le conoce como el triángulo de Pitágoras, porque con él pues dio inicio a este teorema. Digamos que a lo que te quiero dar a entender es que él no vio este triángulo, sino que vio estos cuadrados. Entonces, a la hora de hacer su experimento, él dice, construye con una especie de cajita con agua. De hecho, si en algún momento de tu vida te dejan ese experimento en la prepa, hazlo, está muy bonito. En una especie como de cajita, mete agua. Si lo haces, ponle algún colorante como azul de metileno para que puedas observar, ¿no? Entonces, él midió las proporciones, pero te digo que no hizo como una especie de volumen, sino como una especie de área. Entonces él mide las proporciones y dice, mira, pues lo que mide de base y altura al cuadrado va a ser mi hipotenusa. Pero él no sabía que se llamaba hipotenusa, hasta después ya le bautizó. Pero dijo, eso, la suma de estos cuadrados, porque literalmente tenía unos cuadrados, va a ser igual a la inclinación de este triángulo, pero siempre y cuando uno de ellos tenga un ángulo de 90 grados. Y dices, y nadie le entendía, ¿no? O sea, él se la pasaba ahí, no te entiendo, ya le decía, ¿no? A ver, hazlo. Entonces se puso a construir esta pequeña cajita, que al final ya después fue como un volumen, pero él no sabía que era un volumen, solo lo explicó que era un cuadrado, y tenía razón, porque como era una cajita como hueca, que les había metido agua, entonces a la hora de que él, y las pegó, ¿no? En esta especie de triángulo, porque a él le quedó eso. Entonces, cuando vaciaba el contenido de la cajita 1, o bueno, la cajita de la altura y la cajita de la base, se llenaba completamente esto. Pero volvemos, él no visualizó como tal ese triángulo, sino que visualizó lo que estaba afuera del triángulo. Por eso tenía que ver mucha de la perspectiva de esos tiempos. Claro, nosotros pues ya nos la pone más fácil, ya es así nada más el triángulo, pero en ese momento imagínate, ¿no? Y estaba más caótico porque había personas que pues sí iban en contra de lo que pues en ese entonces se tenía, pues corrían el riesgo de que los mataran. Pero en este caso al Pitágoras sí le dieron chance. Bueno, poquito de historia, ¿no? Tanto para poder recordar lo que es el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras dice, o establece, como dice aquí, que un triángulo rectángulo o un triángulo de 90 grados, que tiene al menos un ángulo de 90 grados, pues va a ser aquel que el cuadrado, bueno, que va a tener una hipotenusa cuadrada, y esto va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Y dice, ¿cómo? O sea, ¿qué es un cateto? Ok, no recuerdo muy bien a ciencia exacta de dónde viene la palabra cateto, pero hace alusión a lo que es un lado de lo que es el triángulo. Entonces tenemos por lo general, bueno, no tendría nada que ver, pero si a ti te funciona está bien. O sea, por mí no hay problema, y creo que por las normas de la misma fórmula tampoco, que A siempre lo vamos a referir al área, a la altura, en este caso a minúscula, y B a la base. Pero esos son los catetos. Tenemos cateto
Pues, bueno, ahorita vamos a ver cómo es eso del cateto adyacente y cateto opuesto, ¿no? Pero aquí no importa tanto eso de cateto adyacente y cateto opuesto siempre que estemos hablando del teorema de Pitágoras y siempre y cuando nos estén dando el ejemplo o al menos la teoría o al menos los datos de los catetos. Si ya interviene un ángulo que no sea obviamente el de 90 grados, pues entonces ahí sí ya va a intervenir un poco la cuestión del cateto opuesto y cateto adyacente, que es lo que nos va a dar inicio a lo que son las identidades trigonométricas, pero esperen, ahorita vemos eso. Bueno, entonces tenemos que elevar esos catetos al cuadrado. Aquí, por ejemplo, tenemos que la longitud del cateto A vale 6 y la longitud del cateto B, que es la base, vale 8, ¿no? Eso hay que elevarlo al cuadrado. Ajá, hay que elevarlo al cuadrado y el cuadrado de estas, obviamente de estos catetos, pues nos va a dar a la hipotenusa, ¿no? Aquí, como lo podemos ver, no haremos un como una especie de espeje porque, bueno, para empezar, Pitágoras dijo, no, yo sí le veo que esté ahí cuadrado, ¿no? Por su experimento que hizo de las cajitas. Pero álgebra dice, no te entiendo así. Y dices, ¿cómo así? Pues si no entiendo esa C cuadrada, yo la voy a transformar a una raíz cuadrada. O sea, yo quiero tener la C lineal. Y prácticamente sí, muchachos, el ideal o la más común de estas fórmulas, pues es dejar lineal a la parte de la hipotenusa, que es la C. Entonces hay que quitarle esa potencia. ¿Cómo va a pasar del otro lado? Pues en forma de raíz cuadrada. Ajá. En la clase de la práctica pues vamos a retomar un poquito más ese tema de cómo pasan, porque pues sí, es necesario para hacer tus despejes. Pero bueno, entonces si en algún dado caso nos dieran el valor de la hipotenusa, aunque, o bueno, de los tres lados del triángulo, ajá, y no habría que demostrar nada o no habría que hacer algún despeje, tendríamos que demostrarlo como de esta manera, ¿no? Si en este caso tengo una hipotenusa de 10, bueno, son centímetros, pues habría que elevarla al cuadrado, porque el teorema dice, ¿no? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ajá. Entonces, si yo voy a elevar esa hipotenusa al cuadrado, pues me tiene que, o sea, a la hora de yo sumar esos catetos al cuadrado, me tiene que dar ese valor de la hipotenusa al cuadrado. Por eso, si aquí vale 10 esa hipotenusa, 10 por 10, pues son 100. 6 por 6, 36, más 8 por 8 son 64. Entonces, en este caso, como lo vemos en la imagen, sumamos 36 más 64 y nos tiene que dar 100 centímetros. Y si no me crees, pues hazlo, porque sí. Bueno, en este caso serían centímetros cuadrados, porque pues sí, ¿no? Es lo que te digo, es como hacer una especie de área, pero de una figura o de un triángulo que tiene mucha relevancia en la historia de la trigonometría, pero que sin embargo pues demuestra las inclinaciones y las distancias que pueden haber entre un punto y otro, que es muy aplicado, por ejemplo, cuando nos ponen problemas de fulanito se encuentra a la altura de un cerro y el otro se encuentra en las faldas del cerro, ¿no? ¿Qué distancia hay entre fulanito A y fulanito B? Pues entonces tendrías que calcular una hipotenusa. O por ejemplo cuando nos dicen, a ver, bueno, en física tendría mucha similitud con lo que es el plano inclinado, ajá, porque también puede pasar. De hecho lo medio mencionamos en el curso. Y obviamente también que más... vaya, es que sí son varias aplicaciones y tantas que ahorita no se me ocurre ninguna, pero por ejemplo para construir rampas, para incluso hasta ver si qué tanta altura podemos alcanzar si estamos en un sube y baja, ¿no? Bueno, muy independiente de la fuerza y de la velocidad que podamos ejercer, ajá, o del equilibrio que podamos, o momentum, o ímpetu que podamos ejercer ahí, también podemos encontrar la distancia o la altura, ¿no? Bueno, la distancia que hay cuando, por ejemplo, uno está arriba y el otro está abajo, o la altura, ¿no? Cuando máxima que alcanza. No necesariamente con un tiro vertical o caída libre, mucho menos con caída libre porque sería peligroso, pero sí al menos podemos hacer un teorema de Pitágoras, ¿no? Pero bueno, esas son las aplicaciones que podríamos ver de la vida cotidiana, pero que sí están muy chistosas, ¿no? Bueno, muy reales. Y que al final de cuentas, pues, dentro de esta fórmula podemos hacer incluso nuestros despejes, que en la próxima clase, que es la de la práctica, vamos a estarlos
verificando, ¿no? Bueno, espero que hasta aquí no haya ninguna duda, porque obviamente cuando ya el teorema de Pitágoras se empieza a establecer, o en este caso se empieza a utilizar el triángulo rectángulo, pero no tanto con el aspecto de los catetos, sino con ya precisamente los ángulos, entonces sí ya es cuando tenemos la presencia de cateto opuesto y cateto adyacente, ¿no? Vamos a explicar cómo es eso de los catetos opuestos y catetos adyacentes. Bien, supongamos que ya sabemos que el triángulo rectángulo tiene un lado recto, por eso se llama triángulo rectángulo. Bueno, ¿por qué se llama triángulo rectángulo? Esa es una pequeña curiosidad que les voy a comentar. Es como si tú le sacaras a un rectángulo, aunque debería de llamarse triángulo rectángulo o algo así, pero bueno, viene de un cuadrilátero. Supongamos que, una de las características de los cuadriláteros pues es que tienen un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces por eso es tan importante que recuerdes cómo sacarle las diagonales desde un solo vértice a una figura. En este caso, si le sacas a un cuadrilátero las diagonales de un vértice, pues te hace un triángulo rectángulo. De ahí viene. de un triángulo rectángulo o de un triángulo, bueno, sí. Yo lo veo más como cuadrado, pero bueno, al final de cuentas es mi percepción. Muchos dicen, no, ¿de dónde lo sacas? Pues, si es rectángulo. Bueno, está bien, sí, está bien. Pero al final de cuentas ese ángulo recto viene porque estás haciéndole la diagonal a un cuadrilátero. Bueno, pequeño dato curioso. Pero bueno, ya sabemos que existe ese ángulo de 90 grados, ese ángulo recto, pero ese no va a ser nuestro, o sea, sí es una característica muy importante de este tipo de triángulos, pero a la hora de ejercer otro tipo de ejercicios o de aplicarlos, no va a ser como que nuestra referencia más importante. Sí lo es, o sea, es como su apellido, pero cuando nosotros, por ejemplo, no conocemos a alguien, no se va a fijar precisamente en nuestro apellido, ¿no? Se va a fijar en nuestra forma de vestir, en nuestro peinado, en nuestros zapatos, en nuestro olor. Pues hagan de cuenta que el ángulo que se pueda llamar alfa, beta, gamma, lo que tú quieras, que es diferente al de 90 grados, pues ese va a ser nuestra ropa, perfume, zapatos, peinado. Entonces, nuestro triángulo va a tener un ángulo marcado aparte de ese de 90 grados. Ese ya es por default, pero el que con el que vamos a trabajar es con el que, por ejemplo, se puede llamar alfa, beta o gamma, ¿no? Lo que tú quieras. En este caso, ¿cómo vamos a identificar los catetos? De acuerdo a la ubicación del ángulo alfa, beta o gamma, o sea, el diferente de 90 grados. Si el ángulo, como lo vemos aquí, está debajo, el opuesto es el que va a estar arriba, o sea, en este lado. Por lo tanto, este va a ser nuestro cateto opuesto. Y el lado que esté más junto, que esté prácticamente así al ladito de lo que es el ángulo diferente a 90 grados, va a ser nuestro cateto adyacente. Si por ejemplo aquí tuviéramos el alfa, o sea, aquí arribita, pues este sería nuestro cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Entonces dependiendo de esa ubicación es cómo vamos a orientarnos a la hora de definir los catetos. Por eso es opuesto, porque está opuesto al ángulo. Y el adyacente porque está ahí adyacentemente al lado del ángulo, ¿no? Y bueno, Pitágoras dijo, sí, el teorema está súper chido y está muy, muy padre, ¿no? Ay, qué bonito soy, qué inteligente soy. Y le dice a alguien, oye Pitágoras, pero cuando tienes el ángulo, y Pitágoras dijo, adiós. Entonces, como en ese momento no supo resolverlo, pues ya con los avances que se tuvo en la trigonometría o en esta materia, porque te digo, o sea, sí se conoce como trigonometría, pero pues han cambiando ciertos aspectos, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, gracias a esos aportes que hizo Pitágoras, pues podemos conocer lo que son las funciones trigonométricas, que son estas, y que bueno, yo te aconsejo que sí te aprendas al menos estas tres, que son las más básicas, ¿no? Que por ejemplo, pues son el seno de A, coseno de A y tangente de A. El seno de A, o en este caso, mejor dicho, seno de alfa, pues va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa.
El coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? ¿Por qué te digo que te aprendas esas tres? Porque es más fácil aprenderte 3 que 6. Y lo que podríamos aquí hacer es el siguiente truco. Me aprendo esas tres y me aprendo sus contrarios. En este caso, del seno va a ser el cosecante, del coseno va a ser la secante y del tangente va a ser la cotangente. Aquí debo de hacer mención a algo. Tangente se abrevia TG o tan, no tang, porque es un jugo. Tan, ajá. Así que aguas, porque sí vi una vez en un examen con mi PEMS que le pusieron tang y tan. Entonces no se te va a ocurrir ponerle tang, por favor. Bueno, si nosotros nos aprendemos las tres primeras y sus opuestos, prácticamente estaríamos invirtiendo los valores de cómo calcularlos, ¿no? En el caso de la cosecante, en vez de tener a la hipotenusa como parte de un denominador, la vamos a tener como un numerador. Igual en la secante, ¿no? Vas a pasar a forma de numerador y la cotangente pues van a ser opuestos. Si te das cuenta, la tangente pues es como una combinación entre seno y coseno y en la cotangente pues va a ser al revés. Entonces esas son las funciones trigonométricas que nosotros vamos a estar manejando ya de aquí para allá, no nada más para una cuestión de examen como IPEMS, sino que también va a ser la cuestión de todo, o sea, todo lo que implica tu preparatoria, porque va a llegar un momento en que vas a tener que usarlo a la hora de ejecutar lo que son las leyes de seno y coseno, que posiblemente, bueno, no es posiblemente, que muy seguramente lo vas a ver en tu nivel de preparatoria. Pero ya eso ya sería obviamente la cuestión de trigonometría, que creo yo, si no mal recuerdo, lo ves dentro de los primeros 3 semestres. Y creo que la cuestión de geometría analítica la ves a partir de tercer, cuarto semestre, pero no te preocupes, porque también con este curso, si tú aprendiste bien y aprendiste a tomar notas y no tiras este cuaderno, te va a servir mucho para esas clases. O sea, es lo que yo te decía en una, ¿no? 2x1, qué ofertón. Pero muchachos, también dentro de estas clases o bueno, de estas funciones, pues habría que tener en cuenta el valor de los ángulos complementarios, de estos ángulos que son muy significativos en nuestro examen. Se le llaman ángulos notables, ya recordé, perdón. Y bueno, los ángulos notables en realidad son 30, 45 y 60 grados. Sí, a veces se considera el 90, pero no es que sea notable, es que es un ángulo recto que tú tomas como referencia. Por eso te decía, o sea, sí es una característica muy importante y sí es lo que nos da como pauta a lo que es un triángulo rectángulo. Pero para definir estas funciones no nos vamos a fijar en él, sino en el otro ángulo, porque si no, imagínate, todos podríamos interpretarlos como catetos opuestos, a los catetos, ¿no? Pueden ser los dos opuestos o pueden ser los dos adyacentes, porque no vamos a saber quién es el opuesto de quién. Por eso tomamos como referencia el otro ángulo. Pero, por ejemplo, para definir los ángulos notables, no deberíamos de considerar ni el ángulo 0 ni el ángulo 90 por obviedad. Sin embargo, para definir el valor numérico que se interpreta para seno, coseno o tangente, pues sí hay que referenciarlos por cualquier situación, ¿no? Entonces, para la razón, o en este caso la función trigonométrica de 0, porque me van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Porque muchas veces para calcular las funciones trigonométricas básicas, por decirlo así, es muy probable que nos den el valor, por ejemplo, de una tangente, de un coseno. Si es que vamos a hacer, por ejemplo, un despeje, ¿no? Que digamos, oye, tenemos el seno de 30 grados y que es igual a X número, ¿no? Y tenemos el valor de la hipotenusa que es igual a 10 metros. Ok, calcula el cateto opuesto. Entonces ahí tendrías que hacer tu despeje. Y es muy seguro que te pongan así. Si es así, ese tipo de ejercicios, es seguro que te pongan el valor de la tangente. Pero si no te lo ponen, entonces es ahí donde vienen
bueno, el valor de la razón que estés utilizando. Pero si no viene, ellos ya dan por default que tú ya te sabes cuánto vale un ángulo notable cuando se interpreta el seno de 30 grados, ajá, o el seno de 45. Entonces, esto, lamentablemente o afortunadamente, como lo quieras ver tú, yo digo que es una fortuna porque es una de las cosas que te tienes que aprender. Ajá, o al menos tratar de encontrarle la lógica, porque si te das cuenta, en todas, a excepción de la tangente, todas se dividen entre dos. Ajá, y en el caso del seno, por ejemplo, vamos a ir aumentando de 1, 2 y 3 en numerador, pero la cuestión es que cuando valga 45 y 60 grados van a tener raíz. Si es el seno de 90, pues va a valer 1, si es el coseno de 90 va a valer 0, y si es la tangente, pues va a tener un valor infinito. Ajá, por eso te digo que no es tan notable, solamente se hace como referencia. Y en el 0 pues es igual, no van intercalando los datos 0, 1, 0. Mientras tanto, estos son los que nos causan conflicto, así que te recomiendo que lo vayas aprendiendo, vayas a hacerlo como una especie de plana. Entonces, cuando tenemos el seno de 30 grados, va a valer un medio. Si es de 45 va a valer la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y si es de 60, la raíz cuadrada de 3 sobre 2. O la raíz cuadrada de 3 medios, ¿no? Si es el coseno, cuando tengas un valor de 0 grados va a valer 1. Si es 30 grados es la raíz cuadrada de 3 medios. Si te das cuenta es como que este valor lo vamos a voltear. Ajá. Si es el 45, pues igual, porque en la gráfica va a llegar un momento en que el seno y el coseno van a coincidir y coinciden en 45 grados, ¿no? Y si es el coseno de 60 grados, pues va a valer un medio. Entonces, date cuenta cómo se van intercambiando, ¿no? Incluso hasta el de 90 queda de este lado. Pero con cuestión del coseno. Es que hagan de cuenta que seno y coseno son como los hermanos, ¿no? Uno es malo y el otro es peor. Y bueno, la tangente va a ser el hermano mayor que nadie pela porque pues no tiene gemelo. Es como el caso de las gemelas Olsen y esta, bueno, la que él hizo de bueno, sí, de la bruja escarlata. Digamos que nuestra tangente es nuestra bruja escarlata porque en su momento nadie lo pela, pero puede hacer grandes cosas, ¿no? Entonces la tangente de A, de alfa, cuando vale 0 grados, pues igual va a valer 0. Pero si es de 30 grados va a ser igual a o al inverso de la raíz cuadrada de 3. Ajá. Y vamos a tener en 45 grados al 1 y en 60 pues la raíz cuadrada de 3. Entonces es un poquito más complicada la tangente, por eso te digo, es la que menos pelamos, menos le ponemos atención, pero, o bueno, menos tomamos en cuenta, pero es la que puede tener secretos muy buenos, ¿eh? Y obviamente también dentro de las fórmulas o esta cuestión de las funciones trigonométricas, pues tenemos varias, ¿no? Que son las pitagóricas, que siempre van a estar referenciadas a 1, ajá, que van a ser cuadráticas, las pitagóricas, van a ser cuadráticas precisamente por su experimento de las cajitas, pero nos van a dar como que referencia a ese 1, ajá, todo tiene que ser igualado a 1. En el caso de las funciones trigonométricas por cociente, pues van a ser referenciadas o van a ser o solamente se van a utilizar, para que me entiendas, la tangente y la cotangente, que prácticamente es lo que ya teníamos trabajando de este lado, la tangente y la cotangente, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, que es nada más que aquí no nos van a poner así como que cateto adyacente y todo esto, sino que nos van a referenciar o van a hacer igual a las mismas funciones trigonométricas. Ajá. Prácticamente es la relación de la familia Olsen que pues ahorita como las estamos reconociendo, o sea, ya pasaron las gemelas, ya fueron las hermanas súper bonitas y todo, que en este caso serían seno y coseno, pero ¿quién es ahorita la estrella, no? Pues sería la tangente, que sería nuestra, no me acuerdo cómo se llama, pero es nuestra Scarlet Witch. Y en la cotangente pues igual, ¿no? Si por ejemplo en la tangente de X va a ser igual al seno sobre el coseno de X, la cotangente pues van a ser al revés, ¿no? Coseno sobre seno. Y también tenemos las cuestiones de las identidades recíprocas, que aquí en vez de sumarse como las pitagóricas se van a multiplicar. Ajá.
Y también otra cuestión que podemos diferenciar las de las pitagóricas es que las recíprocas nunca jamás en la vida van a estar elevadas al cuadrado. Así que ten cuidado. Difícilmente a lo mejor te ponen un ejercicio de estos porque, vuelvo, tendrías que tener tú el valor, por ejemplo, de un seno o de un coseno o en su defecto, pues recordar esto. Pero por lo general te van a poner a que te acuerdes de esto. Si tú necesitaras el valor de una tangente, de un seno, de un coseno, de X cosa, y no necesariamente necesites cuánto vale un ángulo notable, entonces sí te lo van a poner, tranquilízate. ¿Por qué? Porque no podemos sacar una tabla de identidades trigonométricas o en su defecto pues una calculadora, ¿no? Pero bueno, muchachos, vamos a dejarle hasta aquí la parte de la teoría porque pues ya nos toca hacer la parte de la práctica. Entonces no está muy difícil, así que no te asustes, pero sí es, bueno, para poder realizar este tipo de ejercicios, sí es muy necesario que tú tengas tus conocimientos de álgebra muy activos, porque es importante que los vayamos a utilizar, porque se manejan muchos despejes en trigonometría. Ajá, si no tengo un valor, por ejemplo, si me dieran un ejercicio de calcular una función trigonométrica por medio de cociente, y tuviera yo la tangente y el coseno, pues habría que encontrar al seno, ¿no? Entonces hay que despejar. Recuerda que los despejes se trata nada más de recordar o identificar primeramente la operación que estoy haciendo, y si si estoy trabajando sobre una igualación, que obviamente por eso son despejes, hay que pasarla con su operación contraria, más no con el signo. O sea, nada más se pasan con signo contrario cuando son sumas o restas. Ajá. Entonces ten mucho cuidado, porque luego pasa que están multiplicando y como tienen un signo negativo me lo están pasando sumando. Entonces no. Tiene que pasar dividiendo con todo y signo. Y en este caso de las, bueno, como podrás ver, pues son muchas fracciones. Son muchas razones las que tenemos que estar utilizando, ¿vale? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí, pero pues te prevengo, ¿no? Porque la próxima clase, pues sí vamos a estar manejando sobre todo los despejes de del teorema de Pitágoras, ¿vale? Entonces cuídate y nos vemos la próxima clase, la última. Bye.